Imagina estar a bordo de un majestuoso barco. Con el viento golpeando suavemente tu rostro, el horizonte abierto y la promesa de una travesía segura. Hasta que, en cuestión de minutos, todo se convierte en caos. El rugido del metal, los gritos de pánico, el frío que corta la piel y la certeza de que el océano no perdona. A lo largo de la historia, el mar ha sido escenario de incontables tragedias. Barcos que desaparecieron sin dejar rastro, otros que yacen en el fondo del océano, convertidos en cápsulas del tiempo. Cada naufragio guarda una historia de valentía, error humano y, sobre todo, de lucha desesperada por sobrevivir. Hoy te llevaré a un viaje entre las profundidades del mar y la historia. Desde el infortunado Titanic, pasando por el terror de Lusitania, hasta las embarcaciones modernas que nos recuerdan que el mar, aunque hermoso, es un enemigo implacable. Prepárate, porque lo que estás por ver no es solo una lista de tragedias. Es una mirada a los momentos más estremecedores que definieron la relación del ser humano con el océano. Los naufragios más impactantes de la historia. Comienza ahora. Desde que el ser humano aprendió a dominar las aguas, el mar ha sido tanto un aliado como un enemigo. Las embarcaciones fueron la clave para conectar civilizaciones, descubrir nuevos mundos y expandir imperios. Pero cada travesía traía consigo un riesgo, las profundidades del océano. Durante siglos, los naufragios fueron parte inevitable de la navegación. En tiempos antiguos, bastaba una tormenta o un error en la ruta para que un barco se perdiera para siempre. En la Edad Media, las rutas comerciales del Atlántico y del Índico se llenaron de historias de buques cargados de tesoros que jamás regresaron a puerto. Pero fue con el auge de la navegación a vapor y los grandes transatlánticos del siglo XIX y XX cuando los naufragios se convirtieron en tragedias mediáticas. La promesa del lujo y la tecnología chocó, literalmente, con la realidad del mar. El avance de la ingeniería naval hizo creer a muchos que la era de los naufragios había terminado. Sin embargo, los accidentes modernos, como el del Costa Concordia en 2012 o el Ferry Sewol en Corea del Sur en 2014, demostraron que, incluso con toda la tecnología del mundo, el error humano sigue siendo el mayor enemigo a bordo. Los naufragios no son solo accidentes. Son recordatorios de nuestra fragilidad frente a la naturaleza. Son historias humanas de desesperación, de valentía y de errores que costaron miles de vidas. El mar no discrimina entre un pequeño pesquero o un coloso de acero. Cuando la tormenta llega o la tripulación comete un error, la tragedia se desencadena. Pensemos en el Titanic, el símbolo de la arrogancia humana. Considerado insumergible, su confianza en la tecnología fue su perdición. Una colisión con un iceberg el 14 de abril de 1912 bastó para hundir a más de 1.500 personas en el Atlántico helado. Solo 3 años después, en plena Primera Guerra Mundial, el Lusitania se convirtió en blanco del conflicto. Un submarino alemán lanzó un torpedo que lo hundió en apenas 18 minutos, cobrando casi 1.200 vidas. Este hecho cambió el rumbo de la guerra y marcó la historia de la navegación civil. Y no todo queda en el pasado. En 1994, el HMAS Estonia, que viajaba entre Estonia y Suecia, naufragó en el mar Báltico tras un fallo en su compuerta delantera. Fue el peor desastre marítimo europeo del siglo XX. Cada uno de estos casos comparte un hilo invisible, exceso de confianza, fallos técnicos y decisiones humanas fatales. La combinación perfecta para el desastre. La historia de los naufragios no solo cuenta cómo se hundieron los barcos, sino cómo se hundió la fe en la infalibilidad humana. El Titanic, por ejemplo, no se hundió solo por chocar con un iceberg. Los remaches de acero que unían su casco eran de baja calidad. Se partieron como vidrio bajo el frío extremo. Además, el barco navegaba a máxima velocidad en una zona llena de avisos de hielo que fueron ignorados. La tragedia fue el resultado de una cadena de malas decisiones. En el caso de Lusitania, la historia es distinta. Iba cargado con pasajeros. Y también con municiones destinadas a la guerra. El torpedo del submarino alemán no solo perforó el casco. Provocó una segunda explosión interna. La mezcla de civiles y material bélico selló su destino.
El Wilhelm Gustloff, hundido en 1945 por un submarino soviético, es otro ejemplo. Más de 9.000 personas murieron en esa catástrofe, la mayoría refugiados que huían del avance ruso. Fue el naufragio con más muertes de la historia, pero pocos lo recuerdan, eclipsado por el contexto de la guerra. Y luego está el Costa Concordia. En 2012, su capitán decidió hacer una maniobra de saludo cerca de la costa italiana. El barco encalló y se inclinó hasta quedar medio sumergido. En una era de GPS y radares, un error humano volvió a escribir una tragedia. Cada naufragio revela una lección. La fragilidad del diseño, la negligencia humana o la simple imprevisibilidad del mar. La tecnología avanza, pero el mar siempre encuentra la forma de recordarnos quién manda. En las profundidades del océano yacen miles de barcos, congelados en el tiempo. Sus restos cuentan historias que el agua ha preservado mejor que la memoria humana. El momento más aterrador de cualquier naufragio llega cuando todo se descontrola. En el Titanic, la orquesta seguía tocando mientras el barco se partía en dos. Las luces parpadeaban, la temperatura descendía y los pasajeros luchaban por conseguir un lugar en los botes salvavidas. Que, irónicamente, no alcanzaban ni para la mitad de los ocupantes. En el Lusitania, el caos se desató en segundos. Nadie esperaba un ataque. Las cubiertas se llenaron de humo, las escaleras colapsaron y muchos murieron atrapados bajo el peso de la confusión. En el Costa Concordia, cientos de pasajeros estaban cenando cuando el barco se inclinó violentamente. Los muebles volaron, las luces se apagaron y el capitán abandonó el barco antes que su tripulación. Estos momentos son un retrato de lo mejor y lo peor del ser humano. La desesperación, el pánico. Pero también la valentía. Marineros que ayudaron a otros, pasajeros que cedieron su lugar y héroes anónimos que murieron haciendo lo correcto. El clímax de cada naufragio no está en el hundimiento del barco, sino en cómo las personas enfrentaron su destino. Cada naufragio dejó una huella. El Titanic impulsó nuevas leyes marítimas, obligando a los barcos a llevar suficientes botes salvavidas y equipos de comunicación por radio. El desastre del Estonia motivó cambios en los protocolos de seguridad europeos. El Costa Concordia llevó a revisar los entrenamientos de emergencia para tripulaciones civiles. El mar, sin embargo, no olvida. Sus profundidades guardan los restos de esos barcos como recordatorios silenciosos de nuestras limitaciones. No importa cuánto avance la tecnología. Siempre existirá un margen de error, una tormenta inesperada o una decisión equivocada que puede cambiarlo todo. Las tragedias marítimas son, en el fondo, relatos humanos. Historias de orgullo, valentía y pérdida. Que siguen flotando, incluso siglos después. Los naufragios nos enseñan algo poderoso. Que el mar no se conquista, se respeta. Cada tragedia, cada barco hundido, nos ha llevado a mejorar la seguridad y la ingeniería naval. Pero, ¿cómo son los gigantes del mar de hoy? ¿Qué tan seguros son realmente los cruceros modernos? ¿Podrían resistir un desastre como los del pasado? En el próximo video te mostraré. Así funciona un crucero moderno por dentro, una mirada fascinante al interior de estas ciudades flotantes. Sus motores, su estructura y los sistemas que los mantienen a salvo en medio del océano. Porque, después de conocer las tragedias del pasado, es momento de descubrir cómo navegamos el futuro.